En un cuarto oscuro, iluminado por una tenue luz, se encuentra Rainbow Dash, sentada contra la pared, con sus pezuñas en la cabeza y hablándose a sí misma. A veces me asusto yo misma, las cosas no siempre me salen bien. Yo sé lo que mis amigas piensan, creen que soy orgullosa y terca, si tan solo lo supieran. Ellas no lo saben, ellas no saben lo que yo siento, cada vez que nos encontramos trato de fingir lo mejor que puedo, pero esto se ha vuelto bastante doloroso. Tanto color, tantos colores me lastiman la vista. Siento como los colores entran directo en mi cerebro y me torturan. Esto es horrible, creo que, si alguien sintiera mi dolor, se suicidaría luego de unos minutos. He sido fuerte, pero ya no puedo soportarlo más, cada vez que entro en la fábrica del tiempo y veo los contenedores de arcoíris, siento como mi mente se retuerce. Duele bastante, duele mucho, quiero morir, siento como si me torcieran las alas y me dieran de golpes. Pero sé que todo es una ilusión, pero, se siente tan real cuando veo a mi propia sombra arremeterme un puñetazo y después todo termina en una ilusión. Me estoy desquiciando, ahora mismo estoy llorando, no puedo, no. Puedo sentirlo, siento este dolor aprisionante, siento como mis entrañas se hacen un nudo, esta sensación es horrible. Rainbow Dash no soporta más el dolor y vomita en el suelo, sintiendo una gran acidez en su garganta. Dash paró de vomitar y miró al techo y después miró al suelo. Sus ojos parecen desorbitados, pero cuando su vista se encuentra con la mancha de vómito, sus ojos se abren de par en par. La mancha marrón con reconocibles trozos de comida se convierte en un charco multicolor. Dash se frota los ojos y todo vuelve a la normalidad, sus ojos se sentían adoloridos y cansados. Cuando sus ojos se comenzaban a cerrar un ruido la hizo abrirlos de nuevo. De entre la obscuridad salieron sus 5 amigas. Twilight, Applejack, Fluttershy, Rarity y Pinkie Pie. Dash no entiende, ¿qué estaban haciendo sus amigas aquí? Twilight se acercó a Dash y le metió un fuerte puñetazo en la cara, dejándola inconsciente. Después de varios minutos, Dash se comenzó a despertar y vio que su entorno había cambiado, ya no se encontraba en una habitación oscura, sino que ahora se encontraba en su casa. Dash no entiende qué estaba haciendo en su casa. ¿Cómo había llegado aquí? Rainbow Dash se levantó y cuando lo hizo su entorno cambió radicalmente. Ahora ya no se encontraba en su casa, ahora se encontraba en un campo abierto, pero había algo raro, el cielo era de color totalmente negro, sin estrellas y sin ninguna señal de vida por los alrededores. ¿Dónde estoy? ¿Qué rayos está pasando? Rainbow Dash estalló en el miedo y la cólera al no saber qué es lo que pasaba, tanto fue su desesperación que salió volando lo más lejos posible, pero sin importar a qué velocidad o distancia volaba, su entorno no cambiaba ni un poco. Dash entonces, voló hasta un árbol cercano y se sentó en una rama, donde rompió en llanto. Tanta confusión la abrumaba, la soledad en la que se encontraba ahora, hacía que su corazón se sumiese en lo más profundo de su pecho. El dolor que sentía en su mente la hacía querer gritar y arrancarse los ojos en el acto. Pero su persistente cordura la abstenía de hacer algo así. Su tristeza se convertía en miedo, si había algo que Dash odiaba era estar sola. Se sentía horrible, se sentía deprimente y confuso, ¿qué estaba pasando? Dash pensó por un momento. ¿Qué puede ser todo esto? Me duele la cabeza, y no puedo dejar de sentir escalofríos, me siento observada, pero aquí no hay nadie. Entonces Dash bajó su vista hasta el suelo, y lo que vio a continuación la dejó congelada y cegada de terror. Debajo de ella se encontraba un extraño pony de color negro y ojos rojos que intentaba alcanzarla con saltos. Por suerte Dash estaba a unos 2 metros de altura y el extraño pony no conseguía alcanzarla. Sin embargo, no fue la extraña apariencia del pony lo que la asustó realmente, sino que justo en el tronco del árbol, había un saco de color blanco, manchado con sangre y dentro de este alcanzó a ver varias cabezas de otros ponis, además de extremidades mutiladas. Su miedo crecía y su respiración se dificultaba por el miedo y la adrenalina que sentía en ese momento. De pronto el pony dejó de saltar y miró hacia el frente suyo. Dash miró que al lado del extraño pony llegaron 2 perros de un color totalmente negro, ojos rojos y unos blancos y afilados dientes.
De pronto los perros comenzaron a hacer sonidos extraños y después comenzaron a hablar en un extraño idioma demoníaco. Dash cerró sus ojos, y como un flash, vio una imagen de su propio rostro, acompañado de un grito horrible que le hizo estremecerse de miedo. Ahora mismo Dash quería estar en los brazos de alguna de sus amigas o poder estar con ellas. El miedo, el dolor y la confusión quebraban a Dash, hasta el punto en el que ya no podía pensar con claridad. Rainbow Dash abrió sus ojos y el extraño pony y los perros habían desaparecido. Ahora todo el entorno era totalmente extraño. Dash todavía se encontraba sentada en el árbol, pero desde este vio que todo el campo se había cubierto por una niebla, además de que había comenzado a hacer un poco de frío. Dash se sentía muy mal, ahora se sentía como una pequeña potranca, sola e indefensa. Rainbow Dash lloraba ríos de lágrimas, se sentía asustada, sola y confundida. El no saber, el no entender lo que le sucede y lo que sucede a su alrededor la desespera. Basta, quiero que esto se detenga, quiero volver a mi casa. Gritó Dash, como esperando que con eso todo terminara, pero nada pasó. Esto no era un simple sueño, y de hecho no lo parecía. Dash bajó del árbol y comenzó a caminar entre la densa niebla que cubría todo el plano. Rainbow Dash se mantenía muy alerta, pues temía que aquel pony extraño y sus mascotas volviesen. Pasaron de 5 a 15 minutos, en los que Dash caminó por la niebla, sin encontrarse con nada ni nadie. Hasta que al dar unos pasos más, vio que el camino de pasto se convertía ahora en un camino de tierra. Sin más opción y sin nada que perder, Dash siguió su recorrido por aquel camino que la terminó llevando a un bosque, parecido al bosque Everfree, solo que este era completamente más aterrador. Mientras Rainbow Dash caminaba por el bosque, un sonido extraño la hizo centrar su atención en un árbol. ¡Oh Dios mío!, dijo con asombro Rainbow, mientras veía que en el árbol había varios ponis, colgados del cuello. Dash se aterró y salió corriendo, pero mientras corría todo el bosque se comenzaba a derretir, todo lo que veía se comenzaba a desvanecer y ahora solo se encontraba corriendo en una completa obscuridad. Rainbow detuvo su marcha, y apenas hacerlo su entorno volvió a cambiar. Esta vez se encontraba en Ponyville, pero este se veía completamente diferente. Los puestos y casas estaban abandonados, las calles desiertas y llenas de basura, y escombros de las casas que se caían a pedazos. El ambiente era aterrador y confuso, todo el pueblo se encontraba sumido en una obscuridad densa y la única iluminación que había era la de unas cuantas lámparas que aún seguían prendidas, lo cual era bastante raro, pues este pueblo parecía tener al menos unos 10 años de haber sido abandonado. Toda esta confusión le causaba a Dash un gran dolor de cabeza, que sumado a la situación la hacía sentir de una manera horriblemente dolorosa. Todo esto tenía que ser un sueño, pero ¿era así realmente? No, esto no era un sueño, pero pensándolo bien, ella no recordaba cómo es que había llegado hasta la primera habitación en la que se encontraba, antes de caer en estas dimensiones abstractas. Dash se detuvo frente a la pastelería del señor y la señora Cake, y echó un vistazo hacia adentro. Nada le llamó la atención, todo dentro de la pastelería se encontraba destrozado y viejo. Dash se giró, y al hacerlo vio que detrás de ella estaba Pinkie Pie, o algo que simulaba ser su amiga. Esta Pinkie Pie tenía un aspecto distinto, sus ojos eran de color totalmente rojos y sonreía maliciosamente al mismo tiempo que dejaba ver que tenía unos dientes muy grandes y afilados. La Pegaso quiso moverse, pero su miedo la paralizó. Aquella cosa, entonces abrió la boca y tomando a Dash por los hombros, le clavó sus colmillos en el cuello. Dash forcejeaba por quitarse a esa bestia de encima, pero el dolor y la gran pérdida de sangre la hizo desvanecerse. Pinkie entonces arrancó completamente un gran pedazo del cuello de Dash. La Pegaso llevó sus cascos hasta la herida y cayó primero arrodillada y después simplemente se desplomó al suelo, en un gran charco de sangre. Obscuridad, solo podía ver eso, obscuridad. Ella fue abriendo lentamente sus ojos y vio que su entorno había cambiado de nuevo. No se lo podía explicar, si ella había muerto, ¿cómo podía haber revivido? Rainbow Dash se levantó del suelo, el cual estaba cubierto de hojas de árboles, y al ver a su alrededor, se quedó completamente en shock. Se encontraba en un bosque bastante raro, el cielo estaba cubierto por una que otra nube, parecía que era de tarde, pero todo se veía tan raro, ahora parecía que no estaba en su mundo, y, de hecho, su color era más brillante que el del paisaje.
No se lo podía explicar, no sabía dónde estaba o qué era todo esto. Dash comenzó a caminar por ese bosque, escuchando los sonidos de los cuervos que se encontraban en los árboles, observándola con disgusto. Sin más, la Pegaso siguió caminando por aquel lugar que le parecía tan aterrador y tan hermoso al mismo tiempo. Dash se sentía un poco nerviosa, pues sentía como si la estuviesen observando de todas direcciones. Luego de caminar por unos 10 minutos, Dash se detuvo, viendo lo que parecía ser una cabaña. Con bastante valor, Dash se acercó hasta la puerta y la empujó. La puerta se abrió, y dentro todo lo que había era una chimenea y una cobija en el suelo. Dash se relajó un momento y entró en la cabaña, cerrando la puerta tras de sí. Era raro, parecía que habían abandonado la cabaña hacía poco, incluso dentro de la chimenea había varios leños semisquemados. La Pegaso entonces, se acostó en la cobija que estaba en el suelo y comenzó a sollozar en silencio. Ella temía no poder volver a su realidad y quedar atrapada viviendo esto por siempre. Y su miedo crecía más por el simple hecho de estar sola, si hay algo a lo que ella le temía, era a la soledad. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Quiero volver a mi realidad, quiero que todo esto acabe. Decía la Pegaso sin dejar de llorar. Luego de varios minutos, Dash se acurrucó en la cobija y se quedó dormida. Luego de un tiempo indefinido, la Pegaso se despertó, y al mirar a su alrededor, vio que ya no se encontraba en la cabaña, sino que ahora se encontraba en un lugar bastante raro. En las paredes había grandes cuchillos, largos y afilados, y en una mesa había varias cabezas de ponis, así como también alas de Pegasos y varias otras partes de cuerpos de ponis. La Pegaso se horrorizó, pero, aún así, luchó por mantener la calma, y siguió adelante. El ambiente era extraño, se sentía una gran presión en el aire, además de un olor muy desagradable, como si algo se estuviese pudriendo. El suelo tenía claras manchas de sangre, algunas frescas y otras que parecían tener semanas. Luego de unos minutos de caminar y observar el tétrico lugar, Dash llegó hasta una puerta con un cartel que decía: "Cierra tus ojos y en la oscuridad verás tu destino". Bastante confundida, Dash cerró sus ojos, viendo solo oscuridad. Pero algo no estaba bien, cuando ella intentaba abrir sus ojos, no podía abrirlos. De pronto Dash miró una escena donde era asesinada, pero la escena era tan confusa que no pudo entender o deducir cómo es que moría. Luego de eso Dash pudo abrir sus ojos y frente a ella tenía la puerta, esta vez sin el cartel. Con mucho valor, su pezuña se acercó hasta el pomo de la puerta. Lentamente la puerta se fue abriendo, y parecía que el tiempo se ralentizaba a cada centímetro. Cuando la puerta estaba totalmente abierta, Dash miró que dentro, justo en medio de la habitación está su amiga, Twilight Sparkle. Cuando miré que dentro estaba Twilight, me sorprendí bastante, pero a la vez me tranquilicé y entré en la habitación. «Twilight, ¿estás bien?», le pregunté, pero no obtuve respuesta. Viendo un poco mejor vi que se encontraba leyendo un libro que tenía una gran mancha de sangre en las hojas. «¿Twilight?», pregunté nuevamente mientras acercaba uno de mis cascos a su hombro. Pero antes de que pudiera tocarla, ella levantó lentamente su cabeza y pude ver que no tenía ojos, en vez de eso tenía dos agujeros negros y estaba llorando, pero lo que lloraba no eran lágrimas, sino que estaba llorando obscuridad. Manchas oscuras como si solo fueran pintura negra caían por su rostro mientras me observaba con una sonrisa torcida. Retrocedí bastante impresionada y salí corriendo de vuelta a la carnicería. Cuando pasé por donde estaban los pedazos de carne vi algo que me dejó pasmada. Frente a mí, a un par de metros estaban unos animales, pero no eran animales comunes, eran réplicas de animales hechos de acero o lámina. El primero era una vaca, que emitía sonidos infernales, detrás de ella estaban unos cerdos, que de igual manera emitían sonidos horribles. Entonces la vaca me vio, y cargó contra mí a una gran velocidad. Por suerte logré saltar hacia un lado y esquivar su ataque. No tenía salida, por lo que corrí hasta los cerdos y le metí una fuerte patada con mis patas traseras, como lo hacía Apoliet para bajar manzanas de los árboles. El cerdo cayó al suelo con la cabeza deformada, al parecer estaban hechos de lámina, por lo que no eran tan duros. La vaca volvió a cargar contra mí y esta vez no la pude esquivar, me dio un fuerte cabezazo que me sacó despedida con gran fuerza contra una pared. Meneé la cabeza un poco, tratando de quitármelo aturdida y fue entonces que vi que, a un lado mío, tenía un hacha pequeña.
La tomé en mi hocico y esperé a que la vaca volviera a cargar contra mí. Cosa que ocurrió segundos después, cuando me vio de nuevo se lanzó contra mí, esta vez yo lancé el hacha con gran fuerza y esta le dio en el cuello, haciéndole un gran corte. El animal cayó al suelo y para mi sorpresa estaba sangrando. Fue extraño, pero aún así seguía adelante. Solo me faltaba un cerdo, este era más pequeño que el otro, así que tomé nuevamente el hacha y se la enterré en la cabeza. El cerdo finalmente cayó al suelo, chorreando sangre. En ese momento una gran luz blanca me iluminó. Cuando abrí los ojos me encontraba en un cementerio, era de noche y el cielo relampagueaba. Comencé a caminar y me detuve frente a una tumba un poco peculiar, esta tumba tenía escrito: el destino no es algo que esté escrito en piedra. Entonces recordé cuando estaba frente a la puerta de la carnicería, había visto la escena de mi propia muerte y pude cambiar el curso para que no sucediera. Ahora sabía cómo estar segura. Pero de pronto de la tierra comenzaron a emerger muchos ponis que ya estaban muertos, eran zombies. Rápidamente empecé a correr, pero estos zombies comenzaban a salir de todas partes. Sin más opción comencé a pelear contra ellos. Les metí patadas y puñetazos en donde pude, ya no tenía miedo, estaba convencida de que todo esto era solo una ilusión y podría salir de esta. Pero de pronto algo extraño sucedió, una extraña sombra apareció y todos los zombies dejaron de atacarme. Aquella sombra tenía rasgos que la hacían coincidir conmigo, pero sus ojos eran de color rojo carmesí. Aquella silueta negra se me acercó y me dijo: tú no eres digna de vivir. Esto me lo dijo con mi misma voz, y después de eso me tocó la frente. En ese momento mis fuerzas se agotaron, me desplomé al suelo sin poder mover mi cuerpo. Finalmente cerré los ojos, esperando lo que fuese a pasar. Luego de un tiempo indefinido. Desperté, encontrándome nuevamente en mi casa, rápidamente me senté en el borde de la cama, con mis pezuñas sobre mi cabeza, pensando en lo que había pasado. Finalmente bajé de mi cama y caminé hasta la puerta de mi casa, todavía confundida y pensando en si lo que había pasado había sido un sueño o había sido real, o si solo me encontraba en otra dimensión. Pero al salir todo era normal, nada estaba fuera de lo normal. Para asegurarme bajé al pueblo y pude ver que todo marchaba con normalidad. En la tienda de Candy Corner había una gran fila que esperaba para probar los nuevos panqueques que Pinkie Pie había anunciado días atrás. Suspiré de alivio, todo había sido un simple sueño, pero aún así no todo era realmente un sueño, realmente si me estoy desquiciando, esto que me pasa no estoy segura de a qué se deba, pero ahora que he vivido estas experiencias, siento que me he hecho más fuerte. Sin más, la Pegaso emprendió vuelo rumbo a Esuete Polacres, con el propósito de contarle a Applejack lo que había soñado. Para Rainbow Dash, Applejack era como su confidente, siempre le contaba todo y confiaba plenamente en Applejack, pues entre sus otras amigas ella era especial. En su camino a la granja, Dash tuvo un extraño flashback. Se vio a ella misma, hablando con un pony de piel color amarillo suave y crin rubia. La escena cambió y Dash se veía a sí misma rodeada de policías, y entre los policías se encontraba ese extraño pony que le parecía conocido. Luego de ver esa última imagen, Dash regresó a la realidad y vio que ya se encontraba en la granja de la familia Apple. Dash estaba confundida, ella sintió que ese recuerdo duró solo unos segundos, y al menos debió haber estado fuera de sí, por unos 10 minutos. Sin perder tiempo, Dash fue hasta el granero, donde se encontraba Applejack. Pero mientras se acercaba a la puerta del granero, escuchó que Applejack hablaba con Willy, que al parecer se encontraba con ella. Dash se escondió en un bulto de paja y escuchó la conversación minuciosamente. Y fue así como Spike se lesionó la espalda. Dijo Willy, quien se encontraba sentada en un cúmulo de paja, con Applejack frente a ella. Oh, pobre Spike, espero que se recupere pronto. Respondió Applejack. Sí, a propósito Applejack, ¿para qué querías que viniera? Ah, sí, ya casi se me olvidaba, pues verás, quería hablarte de Rainbow Dash, en los últimos días se ha visto muy rara. Dijo Applejack con preocupación en su voz. ¿Rara? Pero si sabes que esa Pegaso siempre ha sido rara, ¿por qué te preocupa algo así? Preguntó Willy confundida. Lo sé, pero esta vez digo que se ve rara en el modo en el que ha estado actuando en los últimos días.
No quiere salir de su casa hasta que está por anochecer, siempre quiere estar sola y cuando le pregunto que si algo le pasa, siempre responde a la defensiva, me comienza a preocupar que el exceso de trabajo la esté afectando. Respondió Apoliak. Quizá eso explique el por qué tengo una semana sin verla, además tienes razón, siempre pasa casi todo el día trabajando en la fábrica del tiempo. Respondió Dwilix. Pues sí, me preocupa no poder ayudarla, pero es que es tan terca y orgullosa que solo te queda dejarla y seguir tu camino. Respondió Apoliak. Tienes razón, pero ¿qué podemos hacer? Si ella rechaza nuestra ayuda, ¿cómo la ayudaremos? Respondió Dwilix. En ese momento Dash no soportó más y salió de la paja, entrando al granero. Hola chicas. Dije con un tono poco alegre. Ambas ponis voltearon a verme. Oh, Rainbow Dash, qué sorpresa, ¿qué haces aquí? Preguntó Dwilix, con impresión. Oh, no es nada, solo vine a dar una vuelta por aquí, es todo. Dije con un tono que ahora comenzaba a sonar enojado. Oye Rainbow, ¿te oyes enojada? ¿Está todo bien? Preguntó Apoliak. Esta vez no respondí, me estaba sintiendo enojada sin saber por qué, pero aún así decidí dejar salir mi enojo. ¿Dash? Preguntó confundida Apoliak, mientras se me acercaba. Nuevamente no respondí y miré a Apoliak, sin quitar la mirada de Dwilix, supongo que en ese momento ella no sabía que la estaba mirando, de seguro creía que seguía viendo a Apoliak. El cuerno de Dwilix comenzó a brillar, esto no era una buena señal, estaban planeando algo. Apoliak puso su pezuña en mi hombro y rápidamente clavé mis ojos llenos de furia en ella. Bajé mi mirada hasta su pezuña y luego la miré de vuelta a los ojos. Esto era una trampa, de seguro querían agarrarme y hacerme algo con la magia de Dwilix, no lo iba a permitir. Los ojos de Apoliak mostraban cierto miedo, no sabía hasta qué nivel había llegado mi enojo, así que tomé su pezuña suavemente, fingiendo tranquilizarme. Entonces se le dibujó una sonrisa, creyendo que quizá ya me había calmado, fue allí cuando se la torcí, hasta escuchar un crack. Apoliak dio un grito y cayó al suelo, derramando un par de lágrimas por su pezuña rota. Dwilix al ver esto, me lanzó un hechizo que afortunadamente pude esquivar, de seguro trataría de paralizarme con él. Justo cuando esquivé su ataque, le di un fuerte cabezazo en el pecho, que la lanzó contra la pared del granero. En ese instante escuché una voz en mi cabeza, una voz que se me hacía familiar, pero no lograba identificar de quién era exactamente. Mátalas. Me dijo la voz en mi cabeza. Lo pensé un momento, por una parte, sabía que estaba haciendo algo malo, esto no estaba bien y de hecho quería detenerme, pero no podía, esta ya no era yo, esta era otra Rainbow Dash. No, no quiero hacerlo. Le dije a aquella voz. No puedes oponerte, ahora tú me perteneces y ya no tienes voluntad. Me dijo aquella voz. ¿A qué te refieres? Le pregunté con bastante confusión. A que tú ya no existes, Rainbow Dash, ahora solo eres un recuerdo, ¿quién crees que soy? Es obvio que no me recuerdes, pero nosotros nos conocemos de toda la vida, Rainbow Dash. Yo soy tu locura, la locura que se ocultaba dentro de ti, en lo más profundo de tu mente, por un tiempo me alimenté de los colores vivos del arco iris, hasta que conseguí poder controlarte y hacerte perder la razón. Ahora tú ya no existes, yo soy la locura del color, siempre estoy contigo, me llevas en el color de tus crines, en tus venas, en toda tu vida siempre he estado yo, esperando este momento. ¿Qué? ¿Por qué lo haces? No lo entiendo. Dije casi llorando. ¿Por qué hago qué cosa? Esto lo estás haciendo tú, esto es lo que realmente quieres, tú quieres ver sangre, ver ese color tan vivo, el color de la sangre, ¿no te das cuenta? Esto que acabas de hacer lo has hecho tú, porque esto es lo que realmente quieres. No, yo no quiero esto, yo no quiero matar a mis amigas, no, no, no. Frente a mí está Dwilix, tratando de recuperarse del golpe que le había dado. Apoliak por el otro lado todavía seguía en el suelo, gimiendo de dolor por su pezuña rota. Me acerqué a Dwilix, tomándola por su cuerno y estrellándole la cabeza contra la pared. Dwilix trataba de detenerme, pero todo intento era inútil, ya que cada vez que ella trataba de apartarme con sus pezuñas, yo la golpeaba en la cara o le metía un puñetazo en el estómago. En un momento me detuve al escuchar a Apoliak decir algo. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto, Rainbow Dash? ¿Qué te hemos hecho? Lo pensé un momento, ellas eran mis amigas y nunca me hicieron daño, ¿por qué les estaba haciendo esto? ¿Era realmente esto lo que yo quería?
No, no lo quería, pero ya no podía detener lo inevitable. Miré a Duilig, estaba tirada en el suelo, llorando y temblando. Sonreí y caminé hasta Apoliak. Apoliak se paró con sus 3 patas restantes y trató de alejarse de mí, pero el dolor no le permitía moverse con facilidad y rapidez, por lo que la embestí, regresándola al suelo. Luego de eso ella me miraba con una expresión de dolor, confusión y miedo, por lo que le di una fuertísima patada en la cara. Oh, pobre Apoliak, ¿te sientes bien? ¿Por qué mejor no te doy una pezuña? Le dije mientras miraba a todos lados en el granero, hasta que lo vi. Allí, en una mesa estaba un cuchillo de carnicero, grande, afilado, pero oxidado. Lo tomé, aprovechando que Apoliak todavía se cubría la cara por el golpe que le había proporcionado. Le metí una patada en las costillas, que la dejó sin aire, y de su pezuña rota la levanté y la llevé hasta una mesa, vieja y desgastada. Apoliak trataba de recuperar el aire, y yo le metí otro golpe en la cara, justo en el lado del sentido, haciendo que su vista se nublara. Tomé su pezuña rota y la puse en la mesa, alcé el cuchillo en el aire y de un rápido movimiento lo clavé con gran fuerza. Apoliak dio un grito de inmenso dolor al ver su pezuña unida ahora por tan solo unos cuantos tendones y músculos. Ella trató de quitar su brazo de la mesa, pero yo tomé su pezuña y de un fuerte jalón, se la arranqué. Apoliak gritaba y lloraba de dolor, estaba sufriendo una tortura horrible, pero ¿era así realmente? Eso no era todavía nada con lo que le esperaba. En el mismo granero, al lado de un estante había un botiquín médico. Me acerqué al botiquín y de él saqué una botella de alcohol, la cual escondía los ojos de Apoliak. Tomé un madero de un tamaño pequeño pero grueso, y se lo lancé a Apoliak, dándole en la cabeza. La pony cayó al suelo, pero no estaba inconsciente, una suerte para mí. Abrí la botella de alcohol y se la vertí toda en su herida abierta. La pony emitía gritos tan horribles por el inmenso dolor que pensé que ya habían sido escuchados por toda Equestria. En ese momento Duilig me embistió y caí al suelo con ella encima de mí. Ella me golpeaba en la cara, pero yo no sentía dolor alguno. La tomé por su crin y poco a poco me la quité de encima. Cuando por fin estuve de pie, todavía tenía la crin de Duilig en mi pezuña, por lo cual la lancé al suelo. Miré a mi alrededor y vi una silla y una cuerda algo vieja. Sonreí y levanté a Duilig por su cuerno. La llevé hasta la silla y dándole un golpe en el estómago, la hice sentarse. La amarré con la cuerda, inmovilizándola completamente. Las lágrimas corrían por su rostro y vi que intentaba utilizar su magia. Rápidamente tomé un tubo y la golpeé en la cabeza, haciéndola perder el conocimiento. Miré detrás de mí a Apoliak, llorando y gritando todavía por el inmenso dolor que sentía. ¿Qué está pasando aquí? Escuché que dijo alguien desde la puerta del granero. Rápidamente miré a la puerta y vi a Pinkie Pie, Rarity y Fluttershy, bastantes sorprendidas por la escena que estaban viendo. ¿Pero qué tenemos aquí? Son Pinkie Pie, Rarity y Fluttershy. Se han convertido en un serio inconveniente para mí, dije, mientras pensaba en una forma de escapar o de someterlas para poder matarlas. Pero fue en ese momento que desde detrás de ellas apareció Big Macintosh, con un cuchillo. Las 3 ponis retrocedieron al ver a Big Macintosh con una sonrisa casi de oreja a oreja, y bastante cubierto de sangre. Big Macintosh, ¿tú también formas parte de esto? Preguntó con miedo Rarity. Algo así. Respondió Big Mac, mientras veía a su hermana sufriendo sin una de sus pezuñas y Duilig amarrada a una silla y con una herida en su cabeza. Vaya, Rainbow Dash, has hecho un trabajo excelente. Me quedé confundida, pero le respondí. Gracias, pero por si no te has dado cuenta, también he torturado a tu hermana. Ya me he dado cuenta, se lo merece. Yo no sabía que también te gustaba matar, Rainbow Dash, creo que me equivoqué al decir que no eras tan dura. Me sorprendí de lo que Big Mac había dicho, ¿era también el igual un asesino? Pues gracias, pero ¿a quién has matado? Para que estés cubierto de sangre, debiste haber matado a alguien. Pues sí, acabo de encargarme de un pequeño problema. Esas Cutie Mark Crusaders, no volverán a molestarme. En ese momento Rarity se sobresaltó. ¿Qué les has hecho? Preguntó con ira y preocupación Rarity. Tu hermana Esueet y Ebel, fue la última en morir, fue bastante divertido haberla violado, a ella, a Plebón y a Scootalow. Rarity, al escuchar lo que Big Mac le dijo, la hizo quedarse de piedra. Apoliak con mucho esfuerzo logró decir algo. ¿Qué le hiciste a nuestra hermana? Preguntó Apoliak, bastante débil por la pérdida de sangre.
La mate y la viole, al igual que sus amigas. Rarity no lo soportó más y se lanzó contra Big Macintosh, dándole leves golpes que hicieron que Big Mac se riera a carcajadas. Yo me acerqué y tomé a Rarity por su crin y la quité de Big Mac para después golpearla fuertemente con mis cascos. Big Macintosh tomó a Pinkie Pie por el cuello y la lanzó al suelo, donde comenzó a violarla. Fluttershy trató de escapar, pero antes de que llegase a la puerta corrí hacia ella y la tumbé en el suelo, donde la comencé a golpear hasta que quedó muy mal herida. Rarity estaba tirada en el suelo llorando y tratando de decir algo, pero sus sollozos no se lo permitían. Tomé una de las patas de Fluttershy y la arrastré por el suelo, hasta llegar a la mesa de madera donde había encontrado el cuchillo. Sin mucho esfuerzo la recosté en la mesa y con varias cuerdas que encontré le amarré todas sus extremidades. Ella luchaba por liberarse mientras lloraba. Finalmente, Big Macintosh me alcanzó un trapo blanco con el cual le tapé la boca a Fluttershy. Big Mac paró de violar a Pinkie Pie, quien se encontraba llorando en el suelo. Le metió una fuerte patada en el estómago a Pinkie Pie y la comenzó a amarrar con una cuerda gruesa. Rarity se levantó y corrió hacia mí e intentó golpearme, pero yo tomé el madero con el que había golpeado a Applejack y con él golpeé a Rarity justo en la cabeza. Rarity quedó inconsciente y vi a Big Macintosh, mirándome también. Me acerqué a él y le pregunté: ¿qué haremos con todo esto? Y él me respondió: todavía están vivas, seamos creativos. Esto último lo dijo con una sonrisa en su rostro. Sonreí y le di un pequeño golpe en el hombro. Ambos comenzamos a reír y comenzamos a buscar todo lo que nos pudiera servir para causar dolor. Me encontraba frente a Duilil, ella se comenzaba a despertar, viéndose bastante adolorida y confundida. Big Macintosh veía a Fluttershy, quien se encontraba llorando e intentaba todavía liberarse de sus ataduras. Rarity sigue inconsciente, pero está fuertemente amordazada. Duilil por fin se había despertado del todo, y me miraba con miedo, confusión e incomprensión. La miré por un par de segundos, sonreí y le asentí a Big Macintosh. Big Mac abrió las piernas de Fluttershy y comenzó a violarla. Duilil se exaltó al ver a Big Macintosh y su macabro acto. Trató de hablar, pero su boca había sido tapada por una mordaza. Le sonreí nuevamente y acerqué mi cara a la suya. Entonces, sin saber por qué, le di un beso en los labios, con todo y lengua. Ella se exaltó y me miró muy confundida, pero todavía sollozando. Separé mis labios de los suyos, y tomé unas pinzas para cortar alambre. Big Mac pareció excitarse cuando me vio besar a Duilil, porque comenzó a violar a Fluttershy con más fuerza. Puse una de mis pezuñas en el hombro de Big Mac y él volteó a verme. Con mi cabeza le hice una señal hacia donde se encontraba el cuerpo de Applejack. Una vez hecho esto, Big Mac sacó su pene de la vagina de Fluttershy y fue hasta donde yacía el cuerpo de su hermana, la cual ya había muerto por la gran pérdida de sangre. Big Mac pasó junto al cuerpo de Applejack y se acercó a un horno que él había puesto a funcionar hacía 30 minutos. De este sacó con guantes y pinzas, un tubo de metal al rojo vivo, que era liso y de punta redonda. Después, sacó otro y con ambos tubos al rojo vivo, fue hasta donde Fluttershy. Fluttershy lloraba con más fuerza y agitaba sus alas con violencia. Yo me acerqué hasta ella y le metí una fuerte bofetada, haciéndola calmarse. Big Mac sonrió enfermizamente y introdujo uno de esos tubos en la vagina de Fluttershy. Fluttershy comenzó a llorar y gritar de dolor y agonía, e incluso se orinó por el inmenso dolor que sentía. Big Mac no paraba de sonreír y tomó el otro tubo, el cual le introdujo a Fluttershy en el ano. El dolor para la Pegaso se duplicó y gritó con todas sus fuerzas, pero sus gritos fueron silenciados por la mordaza. Duilil lloraba y gritaba por no poder ayudar a su amiga, entonces yo me volteé y con la pinza todavía en mi pezuña, agarré su cuerno con la pinza y ejercí gran fuerza en las mismas. Pero este era demasiado duro, así que, ejerciendo un poco más de fuerza, conseguí hacerle unas ranuras por el filo de las pinzas. Moví las pinzas de manera agresiva, a los lados, hasta que el cuerno de Duilil se quebró desde la mitad. Un chorro de sangre me manchó la cara y pude escuchar los gritos y lloriqueos de dolor de Duilil. Los gritos ahogados de Duilil y Fluttershy despertaron a Rarity, quien trató de moverse, pero ella tenía varios grilletes a sus cascos, que la sostenían a la pared.
Rarity trató de liberarse, pero no podía moverse mucho y al ver lo que le estaban haciendo a Duilig y Fluttershy su miedo se incrementó al grado de moverse de manera violenta, todo en el inútil intento de escapar. Big Mac la miró con una gran sonrisa y el miedo de Rarity se incrementó. Miré a Duilig y tomé el cuchillo de carnicero el cual estaba manchado de sangre. Le quité la mordaza a Duilig y escuché como me decía. Por favor. Rainbow Dash, por favor déjanos ir, no nos hagas esto. Duilig dijo todo esto llorando, pero no sentí nada en lo absoluto, al contrario, me dio una gran idea. Con las pinzas con las que había arrancado el cuerno de Duilig, agarré el labio superior de la boca de Duilig, y con el cuchillo le corté el labio superior. Duilig se movía demasiado, haciéndome batallar, pero yo apretaba más la pinza lo cual le causaba un dolor más grande. Así le cercené a Duilig ambos labios, había mucha sangre, gritos y lloriqueos, por lo que nuevamente con la pinza le tomé la lengua y con el cuchillo se la corté. Duilig lloraba con mucha fuerza, y eso me hacía sentir un placer casi orgásmico. Big Mac levantó a Pinkie Pie y la llevó hasta un cúmulo de paja donde comenzó a violarla por segunda vez. Me aburrí de torturar a Duilig, así que me alejé de ella y fui hasta donde estaba Rarity. Rainbow Dash. Me volteé, mirando a Big Mac y él me señaló a un viejo escritorio. Me acerqué al escritorio y él mismo tenía solo un cajón. Abrí ese cajón y encontré una caja de color negro. Abrí la caja y dentro había un bisturí que parecía estar hecho de plata. Lo tomé, con una sonrisa en mi rostro y caminé hasta Fluttershy. Flutter se había quedado inconsciente por la tortura que Big Mac le había dado. Con el escarpelo en mi pezuña, hice una incisión en el pecho de Fluttershy. Entonces ella se despertó y comenzó a gritar descontroladamente. Con ambas pezuñas le abrí el estómago y le saqué su intestino grueso, para después ahorcarla con el mismo. Fluttershy no tardó mucho en morir, pues la gran pérdida de sangre, el dolor y el shock, acabaron con ella en menos de 2 minutos. Ahora era el turno de Rarity, para ella tenía un castigo especial. Hice que Big Mac la soltase y ella cuando estaba parada frente a mí, me dijo, con lágrimas y sollozos. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto, Dash? Debo admitirlo, en este momento me siento poderosa, me siento más viva que nunca. Jamás pensé hasta dónde te podría llevar la locura, pero ahora me doy cuenta de por qué algunos ponis se vuelven locos. Big Macintosh se puso a mi lado y ambos veíamos a Rarity, bastante pensativos. Átala a la silla. Le dije a Big Mac, quien rápidamente tomó a Rarity, jalándola por su crin y llevándola a donde está Duilig. Big Mac desató a Duilig y la lanzó al suelo. Nuevamente, tomó a Rarity y la obligó a sentarse en la silla. Rarity se resistió, pero Big Mac le metió una fuerte cachetada que la hizo caer sentada en la silla. Big Mac la ató fuertemente y yo me puse frente a Rarity. La miré fijamente con cierto desprecio. Así que, Rarity, ¿siempre te has creído perfecta? ¿Crees que eres más hermosa que las otras ponis? Acerqué mi cara a la suya. Pero te equivocas. Alejé mi rostro del suyo y vi a Big Mac, quien dejó una cubeta frente a mis cascos. Rainbow Dash, por favor, no me mates, por favor, déjame ir. Dijo Rarity, llorando con más intensidad. No le dije nada, de nada serviría decirle algo en este momento. Tomé la cubeta con ambos cascos y le arrojé todo el contenido a Rarity. Lo que contenía la cubeta era combustible. A ver si el fuego te hace verdaderamente bonita Rarity, le dije, y Big Mac con una antorcha encendió a Rarity. Primero fue su pelaje, luego la piel y finalmente, explotó en una gran bola de fuego. Big Mac lanzó paja a Rarity, para que ardiera con más intensidad. Ahora todo el granero se encontraba en llamas y Big Mac y yo, salíamos por una ventana. Pero, cuando salimos había algo raro, algo simplemente no estaba bien. El granero se encontraba en un pedazo de tierra, rodeado por obscuridad, el granero flotaba en un vacío abismal. Comenzó a dolerme la cabeza, y cuando volteé a ver a Big Macintosh, este ya no estaba. Caí al suelo, cerrando los ojos y sucumbiendo al gran dolor. Luego de un tiempo indefinido. Me comencé a despertar, ya no me encontraba en aquel plano flotante, ahora me encontraba en una especie de pasillo muy extraño, era un pasillo como de una casa o quizá una mansión, el suelo era de madera y las paredes estaban adornadas con cuadros. Me levanté, y al hacerlo algo cayó al suelo, una lámpara.
La tomé y caminé hasta una puerta que se encontraba al final del pasillo que, en sí, no era muy largo. Traté de girar el pomo de la puerta, pero este no cedió, al parecer está cerrada con seguro. Miré al suelo un tanto confundida y justo allí, está una pequeña llave, parecía como si alguien hubiese cerrado por fuera y hubiera arrojado la llave por debajo de la puerta. Tomé la llave y abrí la puerta. Al otro lado, había un salón, bastante grande y en el mismo, había varias mesas y sillas. Encendí la linterna, pues lo único que iluminaba aquel lugar era la luz de los relámpagos, por la fuerte lluvia que había fuera. Mas hubiera deseado no haberla encendido, pues al hacerlo, unos enormes, negros y brillantes ojos me observaron. Di un grito y caí al suelo de espaldas. Un relámpago entonces iluminó todo el lugar y pude ver que era aquello. Era un escorpión gigante, de unos 4 metros de altura y 5 de largo. Me levanté rápidamente y corrí a la puerta por la que había entrado al salón, pero al intentar abrirla, esta se había vuelto a cerrar con seguro. Aquella cosa, entonces me atacó con su aguijón, el cual pude esquivar lanzándome a un lado, una suerte para mí ya que el aguijón de ese escorpión destrozó gran parte del suelo de madera. Corrí desesperadamente hacia la puerta que se encontraba al otro lado del salón, pero cada vez que intentaba llegar a ella, esa cosa me lo impedía. Entonces recordé que tenía alas, así que me elevé y cuando estaba casi tocando el techo, vi una gran lámpara antigua. Me paré sobre ella y comencé a brincar sobre la misma para hacerla caer. Afortunadamente la cadena estaba vieja y oxidada y cayó encima del escorpión, aplastándolo. Bajé al suelo e intenté abrir la puerta, pero no se abrió, tenía seguro. Oh, no, tienes que estar bromeando. Dije frustrada. Entonces escuché un ruido tras de mí, me di la vuelta y vi que el escorpión se había levantado y corría hacia mí. No pude esquivarlo y me dio una gran embestida que me hizo salir volando contra la puerta, la cual se vino abajo. Me levanté y corrí, pero el escorpión no podía pasar ya que era demasiado grande. Miré el lugar en el que me encontraba, era como una especie de matadero. Sin más opción, comencé a adentrarme en aquel lugar, recordando lo que me había pasado en el matadero anterior. En mi camino, vi una ventana pequeña y abarrotada, me asomé por esta y vi una silueta. El lugar era oscuro y solo estaba iluminado por unas cuantas velas. Esa silueta me era familiar, pero no podía recordar a quién pertenecía. Entonces esa silueta pareció percatarse de mi presencia y se detuvo, me estaba mirando. Detrás de la primera silueta llegó una más pequeña, quizá de algún potrillo, pero se parecía a Scott Lowe. Entonces la silueta mayor se volteó a la pequeña y parece que le dijo algo, me vieron una vez más y luego simplemente se fueron. Me di la vuelta, un poco desconcertada y seguí caminando por aquel lugar. Mientras lo hacía podía escuchar ruidos muy extraños, pero indescriptibles. Entonces escuché un extraño sonido, que era bastante fuerte. Me giré y vi a Pinkie Pie, pero esta tenía una motosierra en las manos y un rostro psicópata. Comencé a correr y mientras lo hacía le tiraba cualquier cosa a Pinkie, para retrasarla. Pero esta psicópata no se paraba ante nada, seguí corriendo y vi una puerta. Corría a lo que más mis cascos podían, pero Pinkie era mucho más rápida. Finalmente me lancé por la puerta y al cruzarla automáticamente se cerró, dejando fuera a esa psicópata. Del otro lado había algo que me dejó desconcertada. ¿Un cementerio? Dije bastante confundida, la puerta que había cruzado ya no estaba, así que comencé a caminar por aquel cementerio, recordando mi experiencia en el cementerio anterior. Entonces a lo lejos pude ver a 2 ponis, uno era claramente un Pegaso y el otro no pude definirlo. Me acerqué rápida pero cautelosamente y, escondida tras una lápida, pude ver que ese Pegaso era yo. Esto me desconcertó bastante, vi al otro pony el cual era un pony de tez amarilla clara y su crin y cola eran rubias. El pony rubio guardaba silencio y mantenía una expresión fría, también tenía puestos unos lentes negros al igual que su ropa, que era de color totalmente negra. ¿Y bien? ¿Cuál es el trato? Preguntó mi segunda yo. Tendrás lo que deseas, siempre y cuando cumplas con tu parte. Contestó el pony rubio con una voz muy fría. Cuenta con ello. El pony rubio llevó uno de sus cascos a una de las bolsas de su chaleco y sacó un frasco con un líquido muy extraño. Toma esto, ya sabrás qué hacer con él. Le dijo el pony rubio a mi otra yo. ¿Qué es esto? Pregunté. Esto terminará con tu terrible sufrimiento, dijo finalmente el pony rubio, para después darse la vuelta y perderse en una densa niebla.
Mi otra yo miro el frasco y luego miro por donde se había ido el pony rubio, y casi como un susurro dijo al aire: gracias, Darkness. Luego de eso comencé a sentir como la tierra debajo de mí se movía. Traté de saltar a un lado, pero debajo de mí se abrió un gran agujero por el cual caí. Traté de volar, pero mis alas no respondían, mientras caía podía ver solo obscuridad. De pronto, sentí que había caído en agua. Era bastante profunda, y con todas mis fuerzas nadé hacia la superficie. Cuando por fin pude sacar la cabeza, no podía ver nada, me encontraba en un plano lleno de agua y rodeado por kilómetros de obscuridad. Entonces sentí como el agua comenzaba a bajar. Mis cascos traseros tocaron un suelo y de pronto ya no había más agua, poco a poco todo se comenzaba a iluminar. Extrañamente todo se encontraba seco, hasta yo misma que hacía escasos segundos estaba empapada, ahora me encontraba completamente seca. Ahora me encontraba en un plano muy extraño, había muchas casas destruidas, botes de basura incendiándose. Era de tarde, eso lo sé porque en el horizonte podía ver el atardecer, pero por alguna extraña razón, el sol no bajaba, solo estaba allí estático. Todo estaba totalmente solo, no había nadie más aparte de mí. Comencé a caminar, apreciando el paisaje y pensando en cuándo pararía de viajar en estas dimensiones. Caminé y caminé por aquel pueblo que parecía tan pequeño, pero a la vez tan grande. Me sentía cansada, así que entré a una de las casas, con el propósito de poder descansar un poco. Dentro de la casa todo estaba vacío, a excepción de una puerta metálica. Abrí aquella puerta y vi que dentro había una especie de baño, en medio de la habitación había una silla y enseguida de la silla, había una mesa con un cuchillo de cocina. Caminé hasta la mesa y tomé el cuchillo, pero algo más allá me llamó la atención. Detrás de la silla, a un par de metros había un espejo grande y en el suelo frente al espejo, había varias manchas de sangre. Enseguida del espejo había una radiografía, que mostraba aparecer el abdomen de algún pony y una llave dentro del mismo. Me di la vuelta y caminé hasta la puerta por la que había entrado, cuando me di cuenta de que de la puerta era de un lado una pared y del otro metal, o sea, estaba escondida y camuflajeada con la pared, así nadie sabría que había una puerta allí. Me di la vuelta mirando una vez más al espejo y me sentí un poco tonta por no darme cuenta de que al lado del mismo espejo había otra puerta. Esta vez abrí la puerta con cuidado y al otro lado lo único que pude ver era que otra puerta se estaba cerrando, como si cuando yo entré a ese cuarto alguien más estuviese saliendo de él por la otra puerta que se encontraba en el mismo. Mire que cerca a la puerta que se había cerrado había un botiquín médico y en el suelo varias manchas de sangre. Traté de abrir la puerta por la que supuestamente vi a alguien salir, pero al intentar abrirla esta no cedía. De pronto, algo extraño sucedió, me vi envuelta en una extraña luz que me cegó. Cuando pude abrir los ojos de nuevo, me encontraba en Ponyville. Estaba confundida, ¿qué hacía de vuelta en Ponyville? Entonces muchísimos ponis comenzaron a salir de todas partes y me comenzaron a rodear, eran policías. Rainbow Dash, quédate donde estás y no intentes huir, me dijo uno de los policías. Yo miraba a todos lados y fue entonces que vi a Darkness, el pony rubio que estaba en el cementerio. Aquel pony pareció darse cuenta de que lo miraba y rápidamente y con una gran velocidad corrió hasta mí. Se puso frente a mí en pose de defensa y rápidamente todos los policías comenzaron a retroceder. Sin previo aviso, Darkness se movió a una velocidad imposible y comenzó a destrozar a todos los policías, a algunos los embestía y salían despedidos contra sus compañeros y a otros les destrozaba la cabeza de un solo golpe con su casco. Cuando no quedaron más que solo cadáveres, Darkness se acercó a mí y sin decir nada se quitó sus lentes negros. Me impacté al ver que sus ojos eran de color rojo carmesí. Entonces tomó mi pezuña y puso sus lentes sobre ella, luego de eso una gran somnolencia me invadió, y me desmayé en sus brazos. Luego de un par de minutos, comenzaba a abrir mis ojos, viendo una luz cegadora. Me levanté y a medida que mi vista se aclaraba podía ver que me encontraba en un campo, yo conocía este campo, es aquí donde siempre vengo a practicar mis maniobras. Entonces algo pasó volando por sobre mi cabeza, mirando bien, y vi que era yo, me encontraba realizando un vuelo de práctica. Sentada en el césped podía ver a Scott Allo, viendo cómo realizaba mis maniobras, pero en su rostro se podía denotar ilusión y una gran tristeza. Me acerqué a ella y podía escuchar que decía:
Como me gustaría poder volar, si tan solo pudiera volar podría ser como tu Rainbow Dash, ese es mi sueño, ser como tú. Pero no importa cuánto me esfuerce, no hay manera en que pueda llamar tu atención, me siento ignorada por ti. Esto era extraño, debido a que podía escuchar a Scott Aloo decir eso, pero ella no movía sus labios, entonces estos debían ser sus pensamientos. Entonces miré al suelo y vi allí, los lentes de Darkness. Me los puse y rápidamente todo a mi alrededor se desvaneció, ahora me encontraba en un plano totalmente oscuro. ¿Qué está pasando? Preguntó Dash, sorprendida por el rápido cambio. Ahora se encontraba en un plano totalmente negro. Entonces del suelo comenzó a crecer césped, en el cielo apareció la luna y alrededor de la misma, comenzaron a aparecer estrellas. Todo esto era bastante sorprendente ya que las cosas simplemente comenzaban a aparecer por todo el plano. Comenzaron a aparecer árboles, miles de árboles y después del suelo, surgió una cabaña, un tanto extraña. Entonces todo se detuvo, ahora todo lo que había aparecido ya formaba parte del plano. Sin quitarse los lentes, Dash avanzó hasta la puerta de la cabaña. Con miedo la abrió y al hacerlo pudo ver una sala muy bien decorada y bastante cálida. Dash entró y cerró la puerta tras de sí. Rainbow Dash, bienvenida. Dijo una voz sin procedencia. Dash miró a todos lados, pero no pudo ver nada. ¿Quién ha dicho eso? Preguntó con miedo en su voz. De una de las puertas salió aquel pony que había visto al principio, aquel que tenía de mascotas a aquellos perros demoníacos, aquel que tenía ese saco lleno de ponis muertos, aquel que quería alcanzarla cuando ella estaba arriba del árbol. La sangre de Dash se congeló y aquel pony rápidamente se percató de su miedo. ¿Estás asustada? Puedo oler tu miedo. Pero no te preocupes, tu muerte será lenta y muy dolorosa. Cuando el pony dijo esto, de la misma puerta salieron sus mascotas, que todavía hablaban ese lenguaje infernal. Pensó en un escape rápido, se dio la vuelta e intentó abrir la puerta, pero esta no se abrió. Aquellos asesinos se acercaban cada vez más, y su tiempo comenzaba a acabarse. Entonces su mirada se fijó arriba de la chimenea. Allí, había dos espadas y un escudo, que adornaban la chimenea. Tenía su objetivo avistado, pero algo con lo que no contó fue el incesante ruido, del que no se había percatado por el miedo y la desesperación. Ese ruido venía de detrás de la puerta, entonces como un rayo cae a la tierra reconoció aquel ruido. Rápidamente se lanzó hacia el suelo, alejándose de la puerta. Justo a tiempo porque después una sierra echó abajo la puerta. Quien tenía esa sierra no era nadie más que Pinkie Pie. Dash se levantó, pero al hacerlo rápidamente fue atacada por una mordida de uno de aquellos perros. La Pegaso no pudo esquivarla y la recibió justo en el cuello. El perro se había echado encima de Dash y tenía sus grandes y afilados colmillos en su cuello. Rápidamente Pinkie Pie se acercó y clavó en la Pegaso su sierra, desde su ingle la sierra terminó su recorrido hasta la nuca de la Pegaso. Su mirada se comenzó a deteriorar, no como si simplemente se nublara o se hiciera borrosa, sino que podía ver como los rostros de sus asesinos se comenzaban a oxidar, como el metal. Poco a poco esa vista fue deteriorándose hasta quedar en negro. El dolor desapareció y su vista comenzó a volver. Ahora podía ver una gran luz, esa luz comenzó a hacerse más grande. De pronto, todo se volvió obscuridad y recuperó su movilidad. Se levantó rápidamente mirando impresionada a su alrededor. Era un vasto campo lleno de millones de flores, un arco iris dibujado en el horizonte y el sol resplandeciente en el cielo. Aquel lugar era precioso, pero de pronto entre todo ese cúmulo de flores miró algo que no podía identificar muy bien. Forzando un poco más la vista se percató de que era un pony, vestido de ropas negras, era Darkness. Dash retrocedió. Darkness comenzó a avanzar y mientras lo hacía, todo ese campo de flores comenzaba a arder en llamas. El cielo se cubrió rápidamente de una nube negra de humo y su color azulado cambió radicalmente a un color rojizo y anaranjado. Dash sabía que no podría escapar de todos modos, así que comenzó a caminar hacia Darkness. A cada paso que ese pony daba, mataba todo a su alrededor. El suelo que estaba cubierto por pasto se convirtió en tierra seca y los campos ardían incontrolablemente. Cuando Darkness estuvo frente a mí, estiró su pezuña en la cual tenía una foto. La miré detenidamente, en la foto me encontraba yo, abrazando a 3 pequeños potrillos.
Uno era claramente un Pegaso de ojos rojos y el otro era una pony de tierra, de color amarillo y ojos rosas, pero el tercero fue el que más llamó mi atención, era un pony de tierra de color amarillo suave y ojos rojos. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, ese tercer pony era Darkness. Levanté mi mirada hacia Darkness, y pude ver que una lágrima corrió por su mejilla. Traté de hablar, pero nada salió de mi boca. Darkness cerró sus ojos y respiró profundamente. Cuando volvió a abrir sus ojos estos ya no eran rojos, sino que ahora eran azules. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Darkness. No pude contestar. ¿Cuánto tiempo hace que nos abandonaste a mí y mis hermanos? Me encontraba confundida, aunque claramente sabía a qué se refería. Yo no podía recordar haber convivido alguna vez con este pony o con los otros de la foto. ¿Qué pasa, mamá? ¿Acaso no recuerdas a tus hijos? Justo cuando él mencionó esa palabra. Hijos, 3 nombres vinieron a mi mente. Darkel, Ada y Rain. ¿Rain? Pregunté. Sí. Respondió. Retrocedí un paso, bastante sorprendida. Nosotros te amábamos, éramos una familia junto a papá. ¿Por qué nos separaste? Gritó lo último. ¿Su papá? Pregunté todavía más confundida. Sí, todo era tan bueno, no había problemas, éramos una verdadera familia, ¿por qué nos separaste? La verdad no lo recuerdo, no recuerdo quién es su papá o si realmente tú, Darkel y Ada sean mis hijos. No recuerdo haber convivido con ustedes alguna vez, todo esto es tan confuso. Respondí. Rain bajó su mirada al suelo unos segundos, para después volver a levantarla, con una mirada de decisión. He esperado todo este tiempo para esto. Sin previo aviso, Darkness tomó a Dash por su cuello y la levantó. Dash luchó por liberarse, pero por más que intentaba no podía hacerlo. Darkness le quitó sus lentes a Dash, para después ponérselos y finalmente, lanzó a Dash hacia un abismo que inexplicablemente se abrió justo donde ella estaba parada. Dash caía en un hoyo negro, y por más que intentaba volar, sus alas no respondían. Sin poder hacer nada, Dash cayó sobre un gran pico metálico que le atravesó la espalda, saliendo por su estómago, dejándola empalada. El sonido del aire me ha despertado, comencé a abrir mis ojos, viendo que me encontraba en un suelo empedrado. Me levanté y vi a mi alrededor. Todo estaba oscuro y lo único que me iluminaba era la luz de la luna. Parecía que este lugar estuviese flotando, ya que cuando veía a mi izquierda o derecha, solo podía ver obscuridad. Comencé a caminar por aquel camino, escuchando el sonido del aire. Todo era muy tranquilo y silencioso, algo que me parecía muy extraño. De pronto algo llamó mi atención en el cielo, fue un destello que pasó muy rápido. Me quedé mirando al cielo y entonces volví a ver ese destello, eran imágenes de recuerdos míos. En un momento apareció una de Pinkie Pie, luego una de Scott Alou. Observé esas imágenes por unos minutos hasta que noté algo. Las imágenes se iban distorsionando cada vez más. Seguí caminando, este camino parecía nunca acabar. Iba pensando prestando atención a todo el lugar, cuando de pronto sentí que pisé algo. Levanté mi casco y vi que era una lámpara, pero no una lámpara común, esta era una lámpara de las que usan los doctores, una de esas que se ponen en la cabeza. Me coloqué la lámpara en la cabeza y la encendí. Al principio todo lo que podía ver era el camino empedrado, pero cuando me acerqué a la orilla para ver lo que podría haber, vi que había un gran abismo. Por seguridad me alejé y seguí caminando por aquel camino. Pasó casi una hora, y unos metros más al frente pude ver que el camino se cubría de una gran niebla. Comencé a correr para ahorrarme más tiempo, pero la niebla era demasiado densa. Entonces comencé a escuchar una voz. Esa voz me era muy familiar, pero me parecía irreconocible. De pronto, el camino empedrado cambió a un camino de tierra y la niebla se hizo menos densa. Lo cual me permitió ver que ahora me encontraba en una especie de bosque. Entonces me detuve al ver más al frente a un gran árbol y lo que parecía ser un pony, sentado debajo del mismo. Me acerqué sigilosamente hasta un arbusto y traté de ver a aquella figura. Claramente era una pony, una Pegaso, pero no podía ver el color de su pelaje o el de su cabello, ni mucho menos su rostro. Solo estaba allí, sentada y mirando un charco en el suelo. Decidí alejarme y continuar en otra dirección. El bosque me parecía muy familiar, pero a la vez extraño. De pronto sentí un golpe en mi rostro. Caí al suelo, frotándome la nariz, me había estrellado con algo. Justo ahora me acordaba de la lámpara, así que la encendí. Me había estrellado con un muro.
Mirando un poco mejor, vi que la pared pertenecía a un viejo edificio abandonado. Miré hacia la derecha, a un par de metros vi una puerta. Caminé hasta esa puerta, la cual se veía oxidada. Entré en el edificio, viendo una habitación, un poco tétrica. En medio de la habitación había una mesa y a los pies de esta, había un esqueleto que claramente era de un Pegaso. Miré hacia otro lado, y vi una puerta. Caminé hasta ella y la abrí. Al otro lado lo primero que pude ver fue una camilla. En ella había solo una pila de huesos. Lo que llamó mi atención de esto, fue que entre esa pila de huesos había dos cráneos, uno era claramente de un pony adulto y el otro era más pequeño, como el de un bebé. Enseguida de la camilla, pude ver un bisturí con sangre seca, parecía haber sido usado hace mucho tiempo. Lo tomé y cuando estaba por caminar a la otra puerta, vi que detrás de la camilla había una manija. Decidida, moví la camilla y quitando una sábana rota, vi que había una puerta metálica. Traté de abrirla, pero estaba atorada. Pegué mi oreja a la puerta, para intentar escuchar algo. Al otro lado pude escuchar una respiración acelerada. De pronto, lo que había al otro lado golpeó la puerta con gran fuerza. Ah, eso dolió. Dije frotándome la oreja. De pronto alguien del otro lado de la puerta comenzó a hablar. Hola. ¿Alguien me escucha? La voz era irreconocible. Sí, ¿quién eres? Respondí. Tu voz se me hace conocida, dime quién eres tú. Me dijo. Mi nombre es Rain. No pude terminar de hablar, ya que escuché un grito ahogado que venía detrás de la puerta. Oye, ¿estás bien? ¿Me escuchas? Pregunté, pero no obtuve respuesta. Rápidamente pateé la puerta con gran fuerza, pero esta no cedió. La pateé un par de veces más, pero aún así esta no cedía. Pero aún así no me rendí, la pateé con todas mis fuerzas, hasta que el seguro acabó destrozado. Al otro lado pude ver un pasillo, totalmente solo, a la izquierda del pasillo había una gran hilera de ventanas que lo iluminaban. Bajé mi mirada al suelo y pude ver una jeringa vacía y al lado de la misma, una pluma anaranjada. En ese momento pensé en Scootaloo, pero esta pluma no podía ser de ella, ya que claramente era de una Pegaso adulta, además la voz que había escuchado no era de Scootaloo. Sin más, comencé a caminar por el pasillo, cuando de pronto una voz detrás de mí me detuvo. Rainbow Dash, ya no pasarás de aquí. Me giré, viendo a Darkness, quien tenía una mirada de furia. Rain, ¿qué rayos quieres de mí? Pregunté ya irritada. Matarte, eso es lo que quiero. Respondió. ¿Por qué quieres matarme? ¿Qué te hice? Te dije lo que había pasado, nos abandonaste. No fue mi culpa, yo ni siquiera recuerdo qué rayos pasó, con un demonio Rain. Cállate. Es la hora de que mueras. Rain corrió a toda velocidad hacia mí y cuando estuvo a punto de embestirme me lancé a un lado. Rápidamente me levanté y corrí hacia él. De igual manera, Rain corrió hacia mí. Cuando nuestras cabezas estaban por chocar la una con la otra, me barrí por debajo de sus piernas, con el escarpelo apuntando hacia arriba. El escarpelo lo abrió desde la parte superior del cuello, hasta su ingle. Me reincorporé del suelo y miré a Darkness, estaba solo allí, parado, petrificado. De su pecho había comenzado a brotar sangre que caía al suelo. Miré el escarpelo, toda la punta del escarpelo había entrado. Me acerqué rápidamente a él y pude ver su rostro de total impresión. Adiós Darkness. Le dije, para después meterle una fuertísima patada doble en el costado. Darkness salió despedido contra la pared del pasillo, y sus órganos cayeron al suelo junto con él. De pronto una gran luz cegadora me atrapó y sentí como me elevaba del suelo. Abrí mis ojos, viendo pasto verde. Rápidamente me levanté, me encontraba en Suete Polacres. Rainbow Dash. Escuché la voz regañona de Apoliak. ¿Pero qué corrales estabas haciendo dormida? Dijiste que me ayudarías a cosechar todas estas manzanas antes del anochecer, y en lugar de ello te encuentro aquí durmiendo. Rápidamente me levanté y abracé a Apoliak. Oh, Apoliak, me alegro mucho de verte. Le dije, mientras lloraba en su hombro de la emoción que sentía, todo había sido solo un simple sueño. Vamos, Rainbow Dash, contrólate. Me dijo Apoliak, con una voz que denotaba preocupación y comprensión. Hey Apoliak, ¿está todo bien? Era la voz de Duily, quien venía acompañada de las demás. Todo está bien. Les respondí, secándome las lágrimas.
Oh, Rainbow Dash, olvidé decirte que habías dejado tu mochila en el granero. Me dijo Willy, entregándome mi mochila. La tomé y la abrí, pero lo que vi dentro, me dejó desconcertada. Un sobre negro, con las siglas de S. Rápidamente la escondí de mis amigas. Chicas, no me siento muy bien, creo que iré a descansar, lamento no poder ayudarlas más. Oh, está bien Rainbow Dash, ve a descansar, nosotras terminaremos esto. Dijo Willy. Apoliaca sintió con la cabeza. Gracias chicas, las veré luego, adiós. Dicho esto, volé rápidamente hasta mi casa en Cloudsdale. Cuando por fin llegué, abrí la puerta y saqué rápidamente la carta. La carta decía: nos volveremos a ver, Rainbow Dash. Al final de la carta estaba la foto que Darkness me había entregado, la misma donde aparezco yo, Darkel, Ada y Darkness. Esto, sin embargo, todavía no acaba. Insanity.